Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Ageo, que lleva por subtítulo Una revisión a nuestras prioridades. Así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias las palabras del profeta Ageo en el capítulo 1. Vamos a continuar leyendo del versículo 7 al 11. Ageo capítulo 1, versículo 7 al 11. Búsquelo mientras tanto. Ageo 1 del 7 al 11. Y dado que hoy estamos bien dinámicos, si usted lo encontró, póngase en pie para leerlo juntos. Ageo 1 del 7 al 11. Así que vamos a dar unos segunditos para que puedan encontrarlos y vamos a leer la palabra del Señor todos juntos, ¿ya? ¿Lo tienen? ¿Amén? Ya, leamos todos juntos. Dice así, del 7 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento, que tú nos permites estar juntos, Señor, en primer lugar, para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor. Y ahora llega el momento en donde callamos, en donde de forma reverente, Señor, escuchamos tu palabra. Tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor, que de principio a fin tú nos guíes, para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos comprender qué es lo que tú quieres de nosotros. Que a través de la obra de tu Santo Espíritu ilumines mi entendimiento, Señor, para ser fiel a tu palabra, pero también ilumina a cada uno de nuestros hermanos para poder recibir lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Si me ayudas, Damari, con una... Exactamente. El título de la predicación del día de hoy es Meditad sobre vuestros caminos, que es una frase que hasta el momento ya Dios la ha dicho dos veces. Una en el texto de la predicación pasada, y ahora en este pasaje que acabamos de leer, nuevamente el Señor menciona esto de meditad sobre vuestros caminos. Y para comenzar quisiera recordar un proverbio que está en Proverbios 16:9, que dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y la verdad es que preparar estas predicaciones, y comparto lo que dice el hermano Simón también, ha sido bien desafiante. Porque, en primer lugar, Dios le habla siempre al predicador, quien es el que tiene que leer, extraer, y a veces uno piensa de que el predicador solo transmite, pero en realidad
el primero que es confrontado por la palabra del Señor es el que está acá arriba. Y la verdad es que preparar estas predicaciones ha sido un desafío, porque ciertamente el Señor nos llama a meditar, a reflexionar y a pensar sobre cómo estamos trabajando, cómo estamos obrando en nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo importante para nosotros. Y yo quiero destacar 3 puntos, si me ayudas a darme también con la lámina que sigue, que son 3 ideas que yo quiero mencionar. Y el primero es un llamado a la autocrítica, en segundo lugar, un llamado a reflexionar, y en tercer lugar, un llamado a la acción. Esos son los 3 temas o 3 ideas que quiero desarrollar y que veo que están en este texto que acabamos de leer. Y la verdad, hermano, que hay que ser honesto. Para poder entender lo que vamos a hablar el día de hoy, usted tiene que haber estado en las 2 predicaciones anteriores. Ya, si no estuvo, no se preocupe, las predicaciones están en nuestro canal de YouTube, y si no, yo puedo también ahora dar un resumen breve de lo que estamos hablando, ya para que usted más o menos entienda el contexto. La carta o la profecía de Ageo es una profecía que va dirigida al pueblo de Israel post-exilio de Babilonia. ¿Ya? Cuando Dios llama o hace que el pueblo regrese a la ciudad, ellos tienen que reconstruir la ciudad, el templo, reconstruir su espiritualidad. ¿Y qué fue lo que ocurrió con los judíos de aquella época? Ellos empezaron a reconstruir la ciudad, empezaron a reconstruir el templo, pero después, de acuerdo a ciertos problemas e inconvenientes que tuvieron, dejaron de trabajar y se preocuparon más de arreglar sus casas, de artesonar sus casas, ¿ya? Y si usted no sabe lo que es artesonar, bueno, el hermano Simón lo dijo la predicación pasada, pero tenía que ver con esto de adornar, ¿ya? Era como casi un lujo en realidad. No era una necesidad, era ya un lujo, cuando Dios les reclama a los judíos de que estaban artesonando sus casas, mientras la casa del Señor estaba en ruinas, estaba desierta. Y eso es lo que el Señor está haciendo, está recriminando al pueblo su letargo espiritual. Porque para este pueblo era más importante gozar del bienestar de las cosas que Dios les daba, más que tener una comunión con Dios. Y a veces nos pasa. A veces es más importante disfrutar de las cosas que Dios nos da, más que disfrutar de una comunión real con Él. Y después de todas estas palabras que el Señor ha dicho y le ha recriminado al pueblo, Él dice una frase que yo encuentro que es potente y que tiene impacto también en nuestra vida. Y esta frase es: meditad sobre vuestros caminos. Dios está llamando al pueblo a mirar hacia atrás y reconsiderar sus actos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo fue que ustedes llegaron hasta acá? ¿Por qué han pasado lo que pasaron? Y nuestro hermano Simón bien decía una cita citando a Santayana, que expresaba que quien no conoce su historia o quien no la recuerda, está condenado a repetirla. Y nos pasa muchas veces que nos cuesta mirar hacia atrás, hacia el pasado, y mirar nuestras acciones, mirar lo que hemos hecho y poner en balanza si lo que hemos hecho es correcto o no ante los ojos del Señor. Este pueblo había olvidado la importancia de tener a Dios como el centro de sus vidas. Este pueblo se había acostumbrado a estar en Babilonia sin el templo. Esos eran los caminos de este pueblo. Habían estado cerca de 50 años cautivos en Babilonia sin la necesidad de tener un templo físico. No sentían la importancia de tener una comunión con Dios.
habían dejado de lado la gloria de Jehová y sus vidas eran reflejo de una vida que no conoce a Dios. Ese era el camino de estos judíos. Por tanto, Dios les recrimina esto de las casas artesonadas, cuando en realidad el templo estaba en ruinas y sin terminar su construcción. Por tanto, este pueblo está fallando o está siendo falto de memoria. Este pueblo había olvidado que habían estado en Babilonia producto de la desobediencia y la idolatría. Ellos habían vivido las consecuencias de sus actos, habían regresado de Babilonia y aún así seguían viviendo como si Dios no existiera. ¿Se dan cuenta que la memoria es frágil? Al igual que este pueblo, que uno podría decir, bueno, aprendieron la lección. Al parecer no aprendieron nada. Seguían viviendo sus vidas lejos de Dios. Para ellos, Dios no era importante. Era más importante su comodidad y sus casas. Y es por eso que Dios les llama a meditar en sus caminos, para darse cuenta si realmente estaban haciendo lo correcto. Y acá, hermanos, viene la aplicación para nosotros. Porque hoy también el Señor nos llama a meditar sobre nuestros caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos, hermanos? ¿Está Dios en el centro de nuestras vidas? ¿Nuestras acciones están glorificando a Dios? Y ahora, como iglesia, ¿estamos siendo fieles y obedientes al Señor? Meditemos nuestros caminos. En la predicación pasada, nuestro hermano Simón nos recordaba esta situación que vivían los judíos, ya que ellos sembraban mucho, pero recogían poco. Comían, pero no se saciaban. Bebían, pero no quedaban satisfechos. Se vestían y no sentían calor. Y el resultado de su trabajo era similar a tener un saco roto, o sea, ir perdiendo por el camino. O sea, estos judíos hacían su vida, pero estas cosas que hacían no los llenaban. Comían, pero no se saciaban. Se vestían, pero no estaban abrigados. Por más que se esforzaban en trabajar, al final no les rendía. Y esto es una enseñanza importante. Cuando dejamos de lado a Dios en nuestras vidas, ninguna cosa nos podrá llenar. Cuando apartamos a Dios de nuestras vidas, nada nos va a llenar. Ni el dinero, ni la fama, ni el estatus, ni tener todo lo que deseas podrá llenarte, porque eso solamente lo hace Dios. Y cuando dejas a Dios de lado, tu vida lo va a sentir. Cuando dejas a Dios de lado, sentirás que algo te falta. Y por más que trates de llenarte, no vas a ser llenado. Y eso es lo que le pasaba al pueblo, y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Buscamos ser llenados con otras cosas. Y la memoria es frágil, hermanos. Buscamos el deleite y sentirnos llenos en cosas. Pero son esas mismas cosas las que nos angustian y nos dan más preocupaciones. Deseamos muchas veces tener cosas para ser felices, y el tener esas cosas al final nos vuelve esclavo, nos preocupa aún más y nos roba la felicidad. Por tanto, hermanos, el mensaje del Señor es claro. Medita sobre tus caminos.
No esperes a tocar fondo en tu vida para recién ahí decir, me voy a acercar a Dios para ver si aquí hay solución a mi problema. Lo primero que tienes que hacer es partir con Dios. Porque ninguna de las otras cosas, sea material o pseudo espiritual, va a poder llenarte. Solo Dios te llena. Por lo tanto, el Señor nos llama a meditar en nuestros caminos. Yo les quiero hacer la pregunta, hermanos. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Dónde y cuándo estás adorando al Señor? ¿Cada día de la semana o solo los domingos por la mañana? ¿De qué manera estás adorando a Dios? Por otro lado, ¿y si la memoria es frágil? ¿Estás recordando de dónde te sacó Dios? ¿Estás recordando constantemente de dónde te sacó Dios y a dónde te ha puesto ahora? Medita en tus caminos y recuerda la misericordia del Señor. Porque incluso muchas veces insistimos en volver a nuestra vida antigua. Y era lo que decía nuestra hermana Juanita cuando explicaba lo que decía Pablo, cuando deseamos una cosa pero al final hacemos otra. Y esa es nuestra lucha. Ese deseo de querer volver a nuestra antigua naturaleza y hacer aquello que no agrada a Dios. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu identidad? ¿Eres un pecador o eres un hijo de Dios? Eres un hijo de Dios. Por tanto, tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. Medita en tus caminos. En segundo lugar, hermanos, veo que claramente hay un llamado a reflexionar sobre esto. Entre el versículo 9 al 11, ¿qué es lo que dice el Señor? Y es básicamente lo mismo que veíamos anteriormente. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Fíjense ese detalle. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué el Señor hace eso con el pueblo? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y nuevamente le dice lo mismo. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿No les llama la atención esto? A veces cuando las cosas no nos funcionan en la vida, lo más fácil es echarle la culpa a Satanás. No, el enemigo está haciéndome esto, por eso yo no prospero, por eso yo no avanzo, por eso yo no logro lo que quiero obtener en mi vida. Pero acá el relato nos dice otra cosa. Que muchas veces las trabas que tenemos en la vida, los inconvenientes que tenemos, las luchas y los problemas vienen del Señor. Porque el Señor es soberano. Y el Señor ocupa esas circunstancias para llevarnos a juicio. El Señor nos disciplina. Y así como el pueblo hacía cosas y no podía llenarse, el Señor también muchas veces nos disciplina. Y a veces nos llama la atención, privándonos de ciertas cosas. Y en este caso era sequía, la tierra no daba frutos, ellos juntaban y eso se disipaba. ¿Quién hacía eso? El Señor en su soberanía. Porque Él también castiga y disciplina a sus hijos. Por tanto, no podemos ver la disciplina como algo malo, hermanos. Dios ocupa la disciplina y los momentos complejos para que reflexionemos, para que meditemos, para que analicemos qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien o no.
Y si lo estamos haciendo mal, arrepintámonos y cambiemos nuestra forma de vivir. Mientras preparaba esta predicación, pensaba en lo difícil y lo poco popular que muchas veces es el cuestionarnos las cosas que hacemos. Y nos cuesta a veces mirar hacia el pasado y ver en qué hemos fallado, qué cosas hemos hecho mal y si estamos viendo las consecuencias de esos malos actos. Y la verdad es que se me vino algo a la mente que quiero compartírselos también, que me parece interesante, pero a la vez preocupante en nuestra iglesia presbiteriana. El verano pasado y el año pasado escuchaba a un predicador presbiteriano de nuestra iglesia que él hacía una reflexión sobre el andar en estos 60 años del sínodo. Nosotros estamos ya 61 celebrando esta independencia de Estados Unidos. Somos una iglesia independiente, tenemos 60 años de autonomía, por decirlo de alguna forma. Seguimos dependiendo del Señor, pero 60 años de autonomía desde fuera. Y él mencionaba algo interesante, pero que es preocupante. Y él decía que en los inicios de esta independencia, en el año 1964, cuando la iglesia se independiza de Estados Unidos, la cantidad de miembros de la iglesia, en aquellos años es la misma cantidad de miembros en la actualidad. O sea, en los años 70, cuando Chile tenía una población de 8 millones, teníamos cierta membresía. Y ahora en el 2024, cuando la población en Chile está alrededor de 20 millones, más del doble, seguimos siendo los mismos. ¿No le parece preocupante? ¿No será que estamos haciendo algo mal? ¿No será que estamos fallando en algo como iglesia? Y este diagnóstico es parte también de una de las reflexiones que estamos haciendo como sínodo de la iglesia. Porque estamos meditando sobre nuestros caminos, estamos pensando qué estamos haciendo y cómo lo hemos hecho. ¿Y por qué no crecemos? ¿Por qué no prosperamos como iglesia? ¿Por qué a pesar de tener sana doctrina, una liturgia ordenada, un sistema de gobierno bíblico y una cosmovisión bíblica, aún así nos cuesta conectar con las personas? ¿En qué estamos fallando, hermanos? ¿Será que estamos haciendo algo erróneo? ¿Cómo puede ser que a lo mejor otros avanzan más rápido y a nosotros nos cuesta? ¿Estamos meditando como iglesia nuestros caminos? ¿Estamos deteniéndonos a pensar en las cosas que hemos fallado y que a lo mejor por eso el Señor no está siendo glorificado a través de nuestro trabajo? ¿O será que a lo mejor Dios en su soberanía también nos está disciplinando? ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia nos hemos detenido, hemos hecho una pausa para analizar nuestra forma de actuar? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? ¿Cuántas veces estas palabras de Ageo han calado hondo en nuestro corazón para reflexionar si estamos haciendo lo correcto o no? ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia presbiteriana de Linares nos pusimos a reflexionar por las razones de las cuales llegamos a estar en las condiciones en las que estábamos? ¿Cuántas veces hemos pensado y analizado por qué llegamos a estar como estuvimos? Y puede ser que estemos igual que los judíos post-exilio, que nos hemos preocupado más de otras cosas más que poner a Dios como el centro de nuestra vida. Y el Señor en su soberanía nos hace pasar por momentos complejos y duros como una forma de disciplina, para decirnos: medita en tus caminos. ¿Estás o no haciendo lo correcto? Y ahora yo le hablo a cada uno de ustedes, hermanos.
¿Cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Estás asistiendo a la iglesia para servir o estás viniendo para ser servido? ¿Estás dejando que la palabra de Dios moldee y transforme tu vida? ¿O quieres que sea tu vida la que moldee la palabra de Dios? ¿Estás siendo sal y luz en el lugar en donde Dios te puso? ¿O prácticamente eres uno más en las tinieblas de este mundo? ¿Estás asumiendo el rol que Dios te dio dentro de tu familia, ya sea como padre, madre, hijo? ¿O prefieres quejarte después de que tus hijos no quieren nada con Dios? Muchas veces nos quejamos, hermanos, que en la vida las cosas no nos resultan. Pero rara vez nos cuestionamos si estamos haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Y el Señor nos llama a meditar sobre nuestros caminos. Último punto, hermanos. Un llamado a la acción. Podríamos quedarnos toda la vida meditando, pensando, reflexionando, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que actuemos. ¿Qué dice el versículo 8? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si nos hemos conformado con este letargo, Dios nos dice, actúa. Si tú has dicho, no es tiempo para el Señor te dice, sí es tiempo, actúa, trabaja. Es el momento de reconstruir. De nada te sirve tener una casa bonita, artesonada, si la casa del Señor está desierta. De nada nos sirve, hermanos, tener muchas cosas en la vida si Dios no está en el centro de nuestra vida. Trabajemos. Y a mí me llama la atención este hecho de que Dios ordena al pueblo a ir a buscar madera al monte para reedificar el templo. Pasa desapercibida esta frase, pero Dios ordena al pueblo a ir a buscar madera al monte para reedificar el templo. ¿Y por qué me llama la atención esto? Es porque en Esdras, que es un texto paralelo a esta historia, se nos dice lo siguiente, y voy a leer el capítulo 5, 3 y 4. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, del templo. ¿Qué es lo que dijo Ciro? La cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa reedificada como un lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura y 3 hileras de piedras grandes y una madera nueva. Y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Los materiales, hermanos, habían sido enviados o adquiridos con dinero del rey. No había que ir a buscar materiales. Dios a través del rey estaba proveyendo de los materiales. ¿Dónde estaba la madera? ¿Qué pasó con esa madera? Estaba en las casas. Ese material que Dios había destinado para reconstruir, lo más probable es que lo hayan ocupado en sus propias casas. Dicho de otra forma, le robaron al Señor. En lugar de priorizar la reconstrucción del templo, usaron los recursos divinos para su comodidad personal. Pero a pesar de esto, hermanos, Dios los llama a la acción. Dios podría quizás haberlos recriminado, haberlos castigado, pero Dios les dice, vayan a buscar madera, esa madera que ustedes malgastaron, vayan, búsquenla y trabajen. Terminen aquello que yo les he mandado a hacer. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ser activos. Así como Dios ordenó al pueblo conseguir esa madera para reconstruir, hoy nos dice que reconstruyamos también nuestra espiritualidad. Y si hay algo que falta en nuestro progreso espiritual, se lo pidamos al Señor. Si nos faltan las herramientas para servirle, que le pidamos a Él
de su provisión. Y más importante aún, si hay cosas o escombros que impiden nuestra correcta relación con Dios, pidámosle a Él que nos quite todas estas cosas que nos separan de una comunión con Dios. Dios nos llama a la acción. Yo les quiero hacer la pregunta, hermanos. ¿Cómo estás tú disponiéndote para trabajar en los asuntos del reino? ¿Cuál es tu disposición para trabajar en los asuntos del reino? Hoy no tenemos que reconstruir un templo, pero sí somos participantes del reino y de su avance. ¿Cómo estás trabajando? ¿En qué estás usando esos materiales que Dios te dio? ¿En tu vida o en el avance del reino? ¿Estamos preparados para trabajar para el Señor? ¿De qué manera Dios te está llamando a servir? Y ahora como iglesia, ¿cuál es nuestra prioridad y objetivo en lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra prioridad y objetivo en todo lo que hacemos como iglesia? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Que esta iglesia funcione bien y que tenga sus actividades regulares para que estemos cómodos? ¿O será que Dios nos está llamando a trabajar para expandir su reino en esta ciudad, más que estar aquí adentro? ¿Será que Dios quiere que pensemos y meditemos en dónde podemos plantar una nueva iglesia e involucrarnos en ese trabajo? ¿O acaso vamos a conformarnos con estar cómodos acá? El Señor nos llama a trabajar. Los tiempos le pertenecen al Señor. Y no somos nosotros los que dictaminamos si es tiempo o no de hacer las cosas. Es el Señor. Por tanto, nuestras oraciones deben ser en esa línea. Pedirle al Señor que nos muestre su voluntad y que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Y así como le ordenó al pueblo de ir por madera al monte, que el Señor nos diga y nos ordene a dónde debemos ir para seguir trabajando para su reino. A dónde el Señor quiere que nos movamos. Ya no hay tiempo, hermanos, para comodidades. No es el momento para el letargo espiritual. Dios nos llama a reactivar nuestra fe, a servirle con prontitud, a amar su reino. Y si eso nos lleva a cuestionarnos lo que hacemos como iglesia, tendremos que hacerlo. Porque la prioridad no es sentirnos cómodos con aquello que nos gusta. Nuestra prioridad debe ser el avance del reino de Dios y alcanzar a los perdidos para que adoren al Rey del universo. Esa es nuestra prioridad, hermanos. No es nuestra comodidad. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Y muchas veces, y también hago esta reflexión, muchas veces amamos más la institucionalidad antes que la iglesia de Dios. Cada vez que planificamos nuestras actividades o incluso los mismos departamentos, lo que buscamos hacer muchas veces es seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Como si ese fuese la prioridad o el foco. Es como si cada año nos preguntamos de qué manera vamos a estar ocupados este año. ¿Qué actividades vamos a hacer para que nos sintamos cómodos y para que el hermano asista al departamento? Cuando en realidad lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿cómo vamos a glorificar a Dios este año con nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a mostrar su gloria al mundo caído? Que el Señor nos muestre qué es lo que debemos hacer. Hermanos, cada vez me convenzo más que la iglesia está llamada a ir hacia afuera, más que quedarse aquí adentro. En vez de pensar en las estructuras internas, lo cual no es malo, pero muchas veces es el foco, Dios quiere una iglesia activa. Una iglesia activa. Y una iglesia activa es la iglesia que discipula, enseña, predica, sirve y ama. Esa es una iglesia activa. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos planificando eso para nuestro año? ¿O estamos buscando nuestras comodidades? El Señor nos llama a meditar en nuestros caminos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, nos confrontas. Tú, Señor, nos llamas a reflexionar.
a cuestionarnos, oh Dios, si estamos haciendo lo correcto o no. Tú nos llamas, Señor, a analizar nuestra vida, a cuestionarnos las cosas, a seguir tus tiempos, Señor, y no los nuestros. Porque muchas veces nuestros tiempos, Señor, nos llevan a la comodidad, al letargo espiritual, a estar tranquilos, Señor, por cómo estamos. Pero tus tiempos son mejores, Señor, porque tú quieres otra cosa de nosotros. Tú quieres que seamos una iglesia, un pueblo, una comunidad viva, Señor, que te glorifique, que viva para ti, Señor, que tú seas la prioridad en cada una de las cosas que hacemos, Señor. Y te pedimos perdón porque hemos fallado, Señor. Ciertamente fallamos, Señor, porque buscamos la comodidad y los lujos en nuestra vida antes que adorarte a ti, Señor. Pon en nosotros ese deseo de anhelar tu gloria, Señor. Que el mundo te conozca y que el mundo te adore, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo.